La clase anterior vimos la primera parte de la farmacocinética, ¿verdad? Y habíamos comprendido qué características tiene el proceso de absorción y distribución. Y habíamos conversado de muchos factores como el grado de utilización, el grado de lipososidad, cuando el fármaco es ácido, cuando el fármaco es alcalino, cuando es ionizado, cuando es no ionizado, el cual permite que alcance cantidad suficiente al torrente sanguíneo, generándose así la biouniformidad. Sin embargo, habíamos mencionado de que ese proceso de absorción puede ser provocado por fármacos, por alimentos, o inclusive por algún trastorno propio del paciente, ¿no? Si el paciente de pronto tiene cáncer al estómago, evidentemente no va a haber un buen proceso de absorción, ¿no? Por otro lado, vimos la curva farmacocinética. ¿Cuáles eran los parámetros farmacocinéticos que aparecen en la curva? CM. ¿Qué significa la CM? Concentración mínima. ¿Qué significa ese valor? ¿Perdón? Primer efecto, pero mejoremos, de acuerdo a la curva. La concentración mínima efectiva, ¿qué cosa es? Es la cantidad mínima de fármaco en el torrente sanguíneo para iniciar sus efectos. ¿Listo? La concentración. ¿En qué tiempo se da? Tiempo cero. En el periodo de latencia, que es el tiempo que transcurre desde la administración hasta obtener la concentración mínima y evidenciar el primer efecto. ¿Sí o no? ¿Cuáles de todos los parámetros farmacocinéticos estaban íntimamente relacionados con la IE? La IE y el CMD. El Cmax. Muy bien. El Cmax. ¿Sí? Mientras más arriba esté el Cmax, hay más intensidad. Más abajo, menos intensidad. ¿El margen terapéutico quién lo delimita? CMD y CMD. ¿Estamos de acuerdo? Cuando era muy pequeño, muy cercano, se le llamaba de estrecho margen. Y cuando era más grande, más distanciado, de amplio. ¿Sí? Eso hemos hecho, ¿no? Perfecto. Y respecto a la distribución, vimos de que juega un rol muy importante la albúmina, ¿verdad? El cual una parte se va a unir a dicha albúmina, dando origen a la fracción ligada, y otra parte va a estar totalmente solitaria, llamada fármaco libre o fracción libre, en donde, por supuesto, el fármaco libre es el que hace todo. Es el que se metaboliza, el que se excreta previamente modificado, es el que produce la acción, es el que produce el efecto, es el que produce el RAM, ¿sí? Sin embargo, hemos visto en el seminario, ¿no?, que el RAM es cierto, es generado por el fármaco, pero a veces lo puede generar impurezas o inclusive el excipiente. ¿Cómo se llamaba ese tipo de RAM? Cuando era generado por impurezas o en su defecto por los excipientes. ¿Cuánto? ¿Tipo 4 dice? A, B, C, D, E o F. La F, ¿está de acuerdo? ¿Está de acuerdo con ella? No, ella ha estudiado siempre bien. Qué bueno. Muy bien, eso hemos hecho también, ¿no? Por otro lado, habíamos dicho de que el fármaco unido a la albúmina garantiza su permanencia en el torrente sanguíneo. Por eso, a mayor fracción ligada, ¿qué parámetros se amplían? ¿Qué parámetros de los vistos en la figura? El tiempo de vida, pero hay la duración del efecto. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Y qué es el tiempo de vida media? Es el tiempo que transcurre para alcanzar el 50% de la concentración plasmática. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y ahí nos quedamos. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto de la farmacocinética, hemos visto la E, hemos visto la A, hemos visto la D, hoy vamos a hacer la N y vamos a hacer la
Latin. ¿No me acuerdo? El lácteo, ¿no? Resulta que los fármacos pueden ser tóxicos o no. A ver, ¿cuándo un fármaco a dosis terapéuticas se convierte en tóxico? Cuando no trabaja el hígado. ¿Cuándo un fármaco X a dosis terapéuticas se convierte en tóxico? No trabaja el hígado. Cuando hay deficiencia hepática para metabolizar. ¿Qué más? El riñón también. ¿Perdón? El riñón, no respeta. Cuando hay deficiencia renal. O sea, tiene que ver con nosotros. ¿Qué más? ¿Perdón? Demasiada porción, pero ¿eso con qué tiene que ver? Cuando no hay mucha afinidad, pero al final tiene una afinidad. Y esa dosis terapéutica. Interacción. Interacción. Cuando hay interacción. Muy bien. ¿Qué más? Sobredosis también. ¿Sobredosis tiene dosis terapéutica? No. No, dosis terapéutica es lo que te indicado el médico. Puede ser, ¿no? En una gestante, ¿no? Ya. Puede ser por el grupo etario, ¿no? Etario. Por eso habíamos dicho que había fármacos de uso pediátrico, fármacos de uso pediátrico. ¿Sí? Interacciones entre fármaco y fármaco, pero también entre fármacos y alimentos. ¿Funciona? Y bueno, estas dos están relacionadas con patologías, ¿no? Y como lo mencionaron, si el paciente tiene hipoalbuminemia o hiperalbuminemia, también puede morir. ¿Sí o no? Entre otros. Ya. Muy bien. Pero si estamos sanos, esto se descartaría, ¿sí o no? Si estamos sanos, bueno, esto siempre y cuando nos vamos mal los sanos. Ninguno de ustedes está afectado. Grupo etario, bueno, ya no estamos ni muy pequeños ni muy ancianos. O sea, no estaríamos acá. Pero ¿qué pasaría si le damos a ella y a toda esta fila y de pronto observamos reacciones? ¿Qué faltaría acá? Muy bien. Si el paciente es hipersensible, ¿sí o no? Claro, si uno de ellos es alérgico, el único que va a reaccionar negativamente aquí va a ser el alérgico. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero el otro día conversamos, o si no lo diremos, ¿qué pasaría si esta persona, ustedes saben que hoy en día las intoxicaciones pueden ser voluntarias o involuntarias, ¿sí o no? Voluntarias, ¿qué significa? O sea, quiero hacerme daño, el suicidio. ¿Sí o no? Involuntaria, cuando te dicen, tómate una cervecita, doctor. Y recién la conoces. ¿Qué vas a hacer? Bueno, me la aceptas. Pero hay alto riesgo, ¿no? Peor aún, si la conoces en la discoteca, ¿no? Ya. ¿Ah? Ya, depende, ¿no? Si es conocida, bueno, pero mejor abre tú mismo tu botella, dice, ¿no? Si aquí está un tóxico él, o puede ser, no sé, un raticida, puede ser, ¿no? ¿Puede ser o no? ¿No has visto la noticia? Mamá envenena a sus 4 hijos y ella también, y para su suerte ella vive. ¿Y por qué vivió? Menos dosis, probablemente una buena respuesta. Claro, repartió a todos, y el último lo que quedó, ¿no? Una buena respuesta. Pero si acá hay una dosis A, una dosis B, una dosis C, y esta es la dosis X, la última, lo más probable es que no haya hecho un cálculo y no haya agarrado pues, una balanza para, de manera proporcional, ¿no? O salta guarditas a él, no, hecho y lo que quiera, ¿sí o no? Pero ¿por qué si acá es el tóxico, acá está el tóxico, acá está el tóxico, muere, pero ella no necesariamente? Tolerancia, ¿no? ¿Qué significaría tolerancia? No, es que ella está acostumbrada. ¿Sí o no? Tolerancia es eso, güey. ¿Qué significa tu cuerpo está acostumbrado, por lo tanto, recibe más dosis? Si no, hay. A ver, pase, por favor. Bailando.
¿Listo? Entonces la pregunta será, ¿por qué murió? ¿Por qué no murió? Oh, perdón, ¿por qué no murió? ¿Por qué murió el Reyes? Por la concentración. Ah, está modelando. Ah, excelente. Así tiene que ser, ¿eh? Bien. ¿Por qué no murió? Si es el mismo tóxico. Ya, una buena respuesta, la dosis. La concentración. Pero no deja de ser tóxico. ¿Por qué ha consumido otro? Ah, porque probablemente el hígado de esta persona dijo, yo sí puedo metabolizar esa pequeña cantidad, pero acá no te has medido, le has echado más. Yo puedo metabolizar un porcentaje, pero el resto no se metaboliza. Por lo tanto, el resto sigue siendo activo. Y como activo puede ser el responsable de la... ¿No me acuerdo? Entonces, resulta que todas las sustancias exógenas, o sea, que ingresan de afuera hacia adentro, son considerados como xenobióticos. ¿Y qué es un xenobiótico? Son sustancias extrañas a nuestro organismo. ¿Los fármacos son extraños a nuestro organismo o no? Sí, porque no la tenemos. ¿Sí o no? Entonces, he detectado como algo extraño y el primero en defendernos. En realidad son muchos factores, ¿no? Uno de ellos será el sistema inmunológico. Claro que sí. Pero sin embargo, el más importante, el hígado. No es el único. ¿Las sustancias alimenticias pueden ser tóxicas o no? Puede ser, ¿no? Pero profesor, ¿cómo si yo le echo la cantidad suficiente de sal, sibarita, no sé qué? ¿Qué son sustancias químicas, no? Ajá. Puede ser tóxico, pero ¿quién no permite que genere la toxicidad? Nuestro querido hígado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿eso qué significa? Que el xenobiótico sí o sí en algún momento va a tener que pasar por ¿dónde? Por el hígado, para ser modificado químicamente. Yo aquí no pregunto, ¿quién es el encargado de protegernos de la posible toxicidad del medicamento? El más importante es el hígado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que la capacidad funcional del hígado tiene que estar intacta. Ahora comprendemos por qué en determinadas situaciones clínicas no solo el médico prescribe, sino tiene que averiguar cómo está la capacidad funcional de este hígado. ¿Cómo está la capacidad funcional de quién? De su riñón. ¿Sí o no? Y además de otros órganos, pero especialmente el hígado. ¿Por qué? Porque si este no está trabajando correctamente, este fármaco se puede convertir en tóxico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué esperamos? Conocer, por supuesto, los dos últimos procesos de la farmacocinética, que van de la mano con las otras, por supuesto, ¿sí? Entonces hablaremos del metabolismo y de la excreción, sus características propias y qué factores la pueden modificar. Algunos de ellos lo acabamos de ver. Si aquí aparece el aparato digestivo, miren acá, administración del fármaco por vía oral, es evidente, ¿no? Si el fármaco es ácido, ¿qué fracción del fármaco se absorbe a nivel gástrico? Repito, si el fármaco es ácido, ¿qué fracción del fármaco se absorbe en el estómago? ¿Cómo? La no ionizada. Muy bien, esa es la respuesta. ¿Listo? Pero resulta que hay fármacos que van a tener que absorberse a nivel gástrico y otros en la primera porción del duodeno. Pero ya lo dijimos, todo lo que se administra por vía oral, ¿pasan o no por el efecto de primer paso? Sí, ¿verdad? Lo que significa que un porcentaje ya va a ir directo a ¿dónde? Al hígado y se va a metabolizar. Por lo tanto, el que no pasa por el hígado llegará a la circulación. Eso significa que nunca podrá ser 100%. ¿Estamos de acuerdo? Y luego en el torrente sanguíneo se va a distribuir a los diferentes órganos y tejidos hasta llegar al órgano blanco. ¿Estamos de acuerdo? Pero hoy nos vamos a centrar acá. ¿Listo? Y vamos a ver un pequeño videito que más o menos nos explica. Aquí están diferentes formas farmacéuticas.
se va a aplicar un comprimido o una tableta por vía oral. ¿Qué proceso se inicia? La liberación. La liberación. Ajá. ¿Eso qué significa? Que así como tal no puede llegar al torrente sanguíneo. Lo que significa que tiene que pasar por 3 procesos. ¿Cómo se llamaba? Desintegración, desagregación. Perfecto. Ahí está el acetaminofén. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué tipo de cambio? Físico. ¿A dónde se va? A la primera porción, ¿sí? Del duodeno. Se absorbe porque acá hay qué cosa? Microvellosidad. Pero otra parte, porque la absorción no es total, otra parte sigue su camino por el aparato digestivo. ¿Sí? Perfecto. Diferentes formas farmacéuticas de administración oral. Eso significa que sí o sí pasará por el proceso de liberación. Pero en algún momento va a llegar al hígado o no. ¿Y qué se va a llevar a cabo ahí? Una modificación química. Observen ahí, ahí lo vamos a parar. Él se llama acetaminofén. ¿Listo? ¿Vieron la estructura química? Químicamente hablando. Ahí. Vamos. Ahí está. ¿Qué es él? La estructura química del paracetamol o acetaminofén. Ya ingresó al hígado. ¿Y quién vive en nuestro hígado? Sistemas enzimáticos. ¿Gobernado por quién? Por el citocromo P400. Cualquier cantidad de variedades. Uno de los más importantes es el 3A4. Es el más importante, no es el único. ¿Ya? Hay citocromo en diferentes órganos y tejidos. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, a nivel intestinal. Pero el que más nos interesa, es a nivel del hepatocito. Es decir, en las células hepáticas. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, miren ahí la estructura química. Llega al hígado y se va a topar ¿con quién? Con esa molécula llamada CIP. O sea, el citocromo P450. ¿Listo? Perfecto. ¿Y qué pasa? ¿Sale igualito? No. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Esta estructura aquí. El metabolismo. Falta ahí. ¿De qué? Del acetaminofén o paracetamol. Entonces, los metabolitos única y exclusivamente se obtienen después de la transformación química del papel. Repito, más importante es el nivel de cálculo, pero hay metabolismo a nivel plasmático, a nivel del sistema nervioso central, a nivel gastrointestinal, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿qué está haciendo el hígado a través del citocromo P450? Lo está modificando químicamente. ¿Y cuál es la finalidad? De inactivarlo principalmente. ¿Listo? ¿Para qué? Eso es lo único, pues. Para que no tenga la posibilidad de generar toxicidad. Pero especialmente ¿para qué? Para modificar su grado de solubilidad. Los fármacos, ¿cuándo son más tóxicos? ¿Cuando son hidrosolubles o liposolubles? Lipo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de penetrar a diferentes órganos y tejidos. Pero resulta que el principal órgano de excreción es el riñón. ¿Y qué eliminamos a través del riñón? Orina. ¿Y la orina qué tiene? Agua. ¿Y qué se eliminará mejor por la orina? ¿Sustancias químicas hidrosolubles o liposolubles? Correcto. ¿Qué pasará, por lo tanto, con la fracción no ionizada y ionizada del fármaco de la orina? ¿Quién será mayor? La ionizada. ¿Está claro? La no ionizada. La ionizada. La ionizada. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Porque es hidrosoluble. Entonces, repito, el hígado tiene la capacidad básicamente de inactivar. Pero vamos a ver que lo activa, no. Inclusive lo reactiva. Y principalmente lo activa, ¿no? Y lo inactiva. Entonces, cambió considerablemente. Ahí está la codeína, la codeína. ¿Para qué sirve la codeína? Ajá. ¿De qué fuente se obtuvo por primera vez?
que la morfina. Por lo tanto, ¿qué tipo de fármaco es de acuerdo a su origen? Siguiente. ¿Cuál es la definición de fármaco? Y el resto también está respondiendo silenciosamente, ¿sí o no? Silenciosamente. La codeína se obtuvo a partir de la morfina mediante modificación de su estructura química. Hay una modificación química. ¿Pero cuál es la evidencia? Que no se hizo el libro. ¿Sí o no? Entró codeína y mira qué sale. ¿Qué dice la lógica? Saldrá su metabolismo. ¿Es la misma? No. ¿Cómo se llama? Se llama morfina. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo? O sea, el hígado convierte la codeína en morfina. Pero el origen fue, a partir de la morfina se obtuvo la codeína. ¿Están de acuerdo? Entonces solo confundirá el que no repasa. Entonces la morfina, ¿qué cosa es? El metabolito de quién? De la codeína. ¿Estamos de acuerdo? Ahí podríamos decir que a partir de la codeína se puede obtener morfina o no. ¿Cómo? No tengo la idea. A partir de la codeína se puede obtener morfina. No, solo eso lo hace el hígado. Entonces la morfina sale y por supuesto posteriormente se irá a la sangre para seguir distribuyéndose y finalmente se va ¿a dónde? A la vejiga para irse. ¿Está de acuerdo? Pero resulta que la morfina, acá hemos visto un solo cambio, ¿sí o no? Luego vamos a ver los diferentes tipos de cambios que se producen en los metabolismos para garantizar que mientras más modificación experimente, será más filoso lúdico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Algo más o menos? Creo que bien. Entonces, ahora sí, después de haber hecho una breve introducción, vamos a hablar del metabolismo. Pero felizmente ustedes saben por bioquímica, ¿no? ¿Qué es el metabolismo? Excelente. Es aquel proceso, si hablamos desde el punto de vista bioquímico, ¿no? Es aquel proceso bioquímico que tiene por objetivo modificar las sustancias químicas, ya sea para dar origen a una nueva molécula o para degradarla, mediante el proceso ANA y CAPA. ¿Sí o no? Eso es la glucólisis, gluconeogénesis, glucogenólisis, glucogenólisis. ¿Sí o no? ¿Por qué no se recordará? Porque cuando se da diabetes, los fármacos actúan ahí. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, el metabolismo también es conocido con el nombre de biotransformación. Bio. Organismo. Transformación, modificación. ¿Pero de qué tipo? Químico. ¿Están de acuerdo? Que tiene por finalidad modificar a los xenobióticos, es decir, a cualquier sustancia química ajena a nuestro organismo. Pero no olvidemos, no es cierto que nuestras propias biomoléculas pueden ser tóxicos. ¿Y quién no lo va a dejar? Nuestro querido hígado. Bueno, entonces hay que ver. Sin embargo, cabe mencionar que el hígado no es el único órgano que se encarga de modificar las sustancias químicas. A ver, recordemos bioquímica. ¿Es lo mismo metabolismo que digestión? ¿Sí o no? No. ¿Y el resto qué opina? ¿Será lo mismo digestión que el metabolismo? Sí. ¿Ya? En ambos casos hay modificación. Hay modificación. Por ejemplo, todos sabemos que en la salida tenemos una enzima. ¿Cómo se llama? La amilasa o amilasa. Ahí hay cambios o no con los carbohidratos. Con la lipasa gástrica, lipasa intestinal, ¿qué no son? Enzimas. ¿Participan o no en el proceso de la digestión? Sí. ¿Dónde se lleva a cabo? En el aparato digestivo. ¿Y dónde se lleva a cabo la glucólisis, glucogénesis, gluconeogénesis? ¿Dónde? En la célula. Mira la diferencia. ¿Están de acuerdo? Claro.
cuando la glucosa entra a la sangre, el páncreas manda una señal a través de la insulina, porque hay hiperglicemia. La insulina se va ¿a dónde? Al hígado, y el hígado. ¿Por qué? Hay que guardar. Se une a su receptor, la insulina. Le manda una señal al GLUT. ¿Qué es el GLUT? El transportador. Ingresa glucosa, se mete y la glucosa dentro del hígado ya. No podemos estar aquí en el hígado solo, tenemos que unirlos de glucosa y glucosa. ¿Cómo se llama esa unión? Enlace glucosídico. Muy bien, para dar origen a una cadena enorme ramificada. ¿Sí o no? En donde hay participación de quién? De enlaces en el carbono 1, 4 y 1, 6. ¿Verdad? De la glucosa. Y finalmente el glucógeno se almacena. ¿Cómo se llama ese proceso en el que la glucosa se convierte en glucógeno? Glucógeno qué? Glucógeno qué? Ya. ¿Dónde se dio? En las células de aquí. Pero comes tú pan o papa, eso es almidón, ¿sí o no? ¿Acaso la célula requiere un almidón? No, eso es un polisacárido. Consumimos disacáridos, pero la célula no quiere disacáridos. ¿Qué quiere? Monosacáridos. ¿Y cómo se rompen los enlaces de un disacárido para dar origen a un monosacárido? A través de la digestión. Entonces, la digestión para qué sirve? Para reducir a la misma expresión que cosa los carbohidratos. El poliamor. Una vez mono, se pasa a la célula y se da el metabolismo, la transformación química. Claro, la glucosa se convierte en anemia. La glucosa se convierte en glucógeno. ¿Listo? Si eso me ha comprendido, aquí ocurre lo mismo, pero ahora no. Pero resulta que el hígado, repito, no es el único. También hay a nivel pulmonar, a nivel del sistema nervioso central, a nivel renal, a nivel gastrointestinal, a nivel plasmático. ¿A nivel plasmático hay metabolismo? Sí. ¿Ok? Y por supuesto, como son cambios químicos, esto no será por magia, sino con la participación activa de ¿qué? ¿Hay un cambio? ¿La participación activa de quién? Enzimas. Muy bien. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas enzimas. La pseudocolinesteramina. La catecol ortometil transferasa. La catecol ortometil transferasa, llamado COM. La dopa descarboxilasa, la DDC. Estas que son enzimas plasmáticas. Cambian químicamente a las sustancias. ¿De acuerdo? ¿Cómo se asocian estas enzimas? Participan también en rollos fisiológicos, por eso estamos haciendo. ¿Conocen la levodopa? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la levodopa? Para el pan. ¿Tú te has preguntado por qué siempre se usa con carbidopa o con benzenacida? No existe solo. La levodopa es solo base, sino que solo no puede llegar a la cantidad. ¿Sabe por qué? Porque ellas dos la metabolizan antes de llegar al cerebro. ¿Y cuánto llegará al cerebro? Muy poca cantidad. Entonces, ¿qué dice la lógica? Hay que usar para dar competitiva a esto. Ahí está el carbidopa, la benzenacida, que la ponen en la mano. ¿Listo? La tienen muy bien. Acá, a nivel intestinal, hay muchas enzimas, pero vamos a hablarlo orientado a vamos a hacer. ¿De acuerdo? Ya.
Resulta que aunque no lo creas, también hay citocromo P450 nivel. Hay, y otros solo, el cerebro, o sea, hay muchos. Bueno, su función cuál es? Modificar. ¿Para qué? Para que no sea tóxico. ¿De acuerdo? Tenemos de pronto, por ejemplo, la alfa-glucosidasa. A nivel intestinal. Cuando comemos carbohidratos, la alfa-glucosidasa permite que se desdoble y asimilemos los carbohidratos más simples. Pero si es diabético, ¿por qué tiene que trabajar? Porque si no, se va a absorber mucho carbo y queda pasar por los carbohidratos de la sangre, se va a elevar mucho. En el sistema nervioso central, la famosa MAO. ¿Qué significa? Monoaminooxidasa. Monoaminooxidasa. ¿Listo? Hay MAO-A y MAO-B. Acuérdate, porque esto que te estoy diciendo lo vamos a ver en este sitio. La MAO-A y la MAO-B metabolizan a neurotransmisores. Dopamina, serotonina, noradrenalina. ¿Listo? Y dopamina produce nuestro cerebro. Y él se encarga de qué? De modificar. ¿Estamos de acuerdo? Pero la MAO-A está más relacionada con la depresión y la MAO-B con el paro. ¿Estamos de acuerdo? Y también hay en el cerebro DDC. ¿Qué significa la DDC? Dopa de carboxilasa. Pero le agregamos la letra P para indicar que esta es plasmática, o sea, en la sangre. Pero él está en el sistema nervioso central, él, el sistema nervioso. Él no debe de trabajar, por eso se inhibe, pero él no hay que inhibir, sobre todo en el paro. ¿Qué son todos ellos? Ejemplo de algunas enzimas que tienen roles fisiológicos, es decir, si son enzimas actúan como canalizadores. ¿Y qué es un canalizador? Aquel que tiene la propiedad de acelerar o retardar reacciones bioquímicas. Todo eso lo sabes, ¿cierto? ¿Está muy bueno? Excelente, chicos. Entonces, como aquí el protagonista va a ser el hígado, pero repito, no es el único, ¿no? Aquí van a ver un sistema enzimático, una gran familia de citocromos de cualquier cantidad, que tiene por objetivo garantizar cambios químicos mediante reacciones. Eso que nos han enseñado en química, ¿recuerdan? En química nos han enseñado, ¿qué tipo de reacciones recuerdan? Pero, oxidación, hidrólisis, reducción, cuando se mete cloro, yodo, bromo, ¿cómo se llama? Halogenación, y cuando se extrae, deshalogenación, yodo. Cuando se introduce un grupo carboxilo, carboxilación, y cuando se retira, exacto. Todo eso es el ya. Pero vamos a hacer la estructura, pero hay que recordar, ¿ya? Entonces, cuando el fármaco llega al hígado, pregunta, si el fármaco llega al hígado, ¿qué viene? Del torrente. Si se agota el fármaco, ¿de dónde viene más fármaco? Si se va gastando el fármaco libre, ¿de dónde viene el fármaco? De la ligada. Ajá, muy bien. Entonces, puede ser que esté en la sangre, por lo tanto está unido a la albúmina, ¿sí o no? Y si él tiene que ingresar, él es el único que tiene la capacidad. Por lo tanto, se separa de la albúmina. ¿Qué proceso se está llevando a cabo ahí? Participación de la albúmina
la distribución. Ingresa el fármaco y se va a encontrar con esta enzima. ¿Y qué va a ocurrir? Aunque él no quiera, va a empezar a modificarse. Y cuando es modificado va a salir, pero ya cambiado. Y a partir de ahora él se llama metabolito. ¿Metabolito de quién? De este. Porque si yo digo solo metabolito, es incorrecto. Luego, el diazepam tiene su propio metabolismo, que no es lo mismo de la cocaína. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, estos cambios químicos se van a dar única y exclusivamente del principio activo o del fármaco, con la participación activa del sistema enzimático, mejor conocido con el nombre de citocromo G450, para dar origen a nuevas moléculas que no existían en la sangre. ¿Pero? Ya. Pero, ¿para qué es necesario que cambie? Ya te lo dije. Principalmente, ¿para qué? Para que el fármaco se dinamice. Principalmente. ¿Listo? Y al inactivarse, bueno, deja de ser un principio activo. ¿Sí o no? Y si ya no es activo, producirá acción, producirá efecto, por lo tanto, será fácil su expulsión. Pero al mismo tiempo tiene que cambiar el grado de solubilidad. Es decir, si es altamente liposoluble, ¿no? Va a ir reduciéndose su grado de liposolubilidad y va a ir ganando su grado de hidrosolubilidad. Mientras más hidrosolubles sean, se garantiza que está listo y preparado para qué? Para el último proceso farmacocinético, mejor conocido como efecto. Entonces, la lógica lo dice. No. Bueno, aquí hay una guerra simple. Sustancias exógenas, que son las que no viven dentro de nosotros. Y endógenas, que son las que están dentro. Ya. Xenobiótico, un xenobiótico es cualquier sustancia química extraña, los tóxicos, los conservantes, los pesticidas, el ejemplo que te puse, ¿no? Claro, depende de la dosis. Si hay una dosis exagerada, el hígado graso que puede cambiar. ¿Sí o no? Ya. Y sustancias endógenas, las hormonas, nuestras hormonas también se requieren de metabolismo. Claro. ¿Listo? Y con la participación de segundo mensajero también. ¿Qué segundo mensajero recuerda? Bioquímica. Porque cuando lleguemos a la farmacodinámica vas a aplicar lo que te enseñó la profesora. Pero ¿qué es aplicar? ¿Cómo se llama la profesora? ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan ahí los dominios de la membrana? Eso tiene que recordar. ¿Ya? Un segundo mensajero, el más conocido, ¿cuál es? El MP5. El G, MP5. También, el más, el diacilglicol, el IP3, el inositol-trifos, para el inodoro. Y son biomoléculas. Aunque no lo crean, ellos son los responsables de los procesos. El punto rapidito, porque eso vamos a empezar. El salbutamol es un broncohilatador, ¿no? ¿Sabes qué hace? Aumenta los niveles de iodo específico a nivel bronquial y reduce los niveles de calcio, por lo tanto se reduce la contractilidad. Finalmente el efecto es dilatar. Todo eso lo voy a decir. ¿No? Bien, seguimos. Si una sustancia es apolar, ¿qué significa apolar? ¿Por qué no partimos por ahí? Una sustancia polar, ¿sinónimo de qué? Hidrosoluble. Y apolar, sinónimo de, lo acabamos de decir hace un rato. ¿Quiénes tienen más posibilidad de toxicidad? Los liposolubles o apolares. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero ¿qué pasa? Cuando esta molécula apolar llega al organismo, si es exógeno, ha sido consumido o aplicado. Se puede convertir en tóxico, pero inmediatamente se da la reacción de tipo 1 o de fase 1. La primera reacción es química. Ahí está.
reacción de oxidación en presencia de oxígeno. Hidroxilación, formación de tóxicos, desalquilación, diseminación, reducción, metilación, etc. ¿Qué es esto? Reacciones químicas. No vamos a hacer reacción usual, aunque debería. Sin embargo, ¿para qué se da este tipo de reacciones químicas? Para que estas sustancias cambien en un primer momento. O sea, dejó de ser la sustancia inicial. Ya. Entonces, estas sustancias nuevas que acaban de aparecer a partir de las de arriba, ¿qué dice? Polares. Pueden ser polares, o sea, algunos son hidrosolubles, pero todavía son activos. Pregunta, ¿si es polar se puede eliminar por clorina o no? Polar. Sí, pero si es activo, ¿qué puede causar? Daño renal. No hay fármacos que generan nefrotoxicidad. ¿Por qué? Porque sigue siendo activo. Pero el riñón tiene la capacidad de reabsorber. O sea, ya, de hecho es activo todavía. Regresa. Cuando pasa por segunda vez por el hígado, pues se elimina. Pero yo hago el primer cambio. ¿Listo? Pero no es suficiente. Entonces se activa la reacción de fase tipo 2. Y se va a llevar a cabo la reacción de glucoronización, esterificación, amilación o entre otros. Y esa reacción se llama conjugado. ¿Y qué dice acá? Son apolares y prácticamente son reactivos. ¿Qué significa? Adiós. Sí. Chao. Por lo tanto, se asegura el proceso de la ECTE. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Aquí están las principales reacciones químicas de la fase 1, oxidación, reducción y hidrólisis, y de la fase 2, sulfo, conjugación, metilación, acetilación, conjugación con glicina, conjugación con glutatión. ¿Listo? Y por supuesto, aquí faltaría la glucoronización con el ácido glucurónico. Entonces, aquí está lo siguiente. Tenemos aquí el hígado y aquí está el sistema enzimático. Presten atención. La mayoría de fármacos son activos. ¿Estamos de acuerdo? Administrado por cualquier vía. En algún momento va a llegar a eso. Claro, la vía oral llegará más rápido. Cuando llegan al hígado ingresa, ¿y en qué se convierte? Preferencialmente. Por lo tanto, está listo para qué. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay fármacos que son activos y que cuando entran al hígado se convierten en metabolito activo. Sigue siendo activo. Entonces, indirectamente hay dos fármacos. Uno el fármaco original y él sería su metabolito activo. Los dos tienen actividad y se van a sinergizar. Pero como es activo, no se va a eliminar porque puede dañar el riñón. Entonces, ¿qué tendrán que hacer? Dice, difícilmente. Va a tener que dar una vuelta por el torrente sanguíneo, por supuesto. Ahora es activo. Y luego se tendrá que, para finalmente, ¿estamos de acuerdo? Pero hay fármacos que son activos y dan origen a metabolitos muy reactivos, como el paracetamol. ¿Listo? El paracetamol es un fármaco activo y cuando se consume, especialmente en sobredosis o a largo plazo, forma un metabolito extremadamente tóxico, o sea, es muy reactivo, que daña el hígado. O sea, no es el paracetamol el que daña el hígado, sino que su metabolito. ¿Estamos de acuerdo? Ahora entendemos por qué no hay que abusar con el uso de este fármaco tan consumido, ¿no? Tiene dolor, sobre todo en el seguro. Te duele la espalda, paracetamol. Te duele la cabeza, paracetamol. Te duele el pie, paracetamol. ¿Sí o no? Pero hay fármacos inactivos. ¿Cómo puede haber un fármaco inactivo?
Entonces ya no sería un principio activo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Principio activo. ¿Cómo puede haber un fármaco inactivo? Sí existe. Un fármaco inactivo no carece de acción y por lo tanto de efecto. Por lo tanto no debería existir, ¿sí o no? ¿Qué opinan? Lógico. Si es inactivo, no va a producir cambios, ¿verdad? Sin embargo, interesante la farmacología. Para que él pueda cumplir su objetivo terapéutico, aliviar, prevenir, diagnosticar o tratar, tiene que activar. ¿Y quién lo hace? El médico. Cuando el fármaco es inactivo y necesita su activación, a este fármaco se le llama profármaco, o es lo mismo, prodroga. Pero ya este segundo término no se usa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué profesor? ¿Hay fármacos inactivos? Sí. Entonces, el requisito para que él pueda cumplir con su objetivo terapéutico es que se tiene que activar. ¿Y quién se encargará de hacerlo? Principalmente el hepatocito, mediante transformación química para dar origen a otra molécula, y esta nueva molécula es el responsable de la acción fármaco. ¿Cómo? Creo que hay un video. Veamos, ¿qué nos dice? Aquí tenemos al famoso hígado. ¿Listo? Este hígado es importantísimo para muchos procesos fisiológicos, como la producción de colesterol, por ejemplo, ¿no? Ya. Pero él se encarga de metabolizar sustancias exógenas y endógenas a través de ¿qué? De sistemas enzimáticos. Miren ahí, 100% de la dosis llega, pero él es una cápsula, no puede pasar hacia el torrente sanguíneo, profesor. Tiene que pasar por el proceso de liberación. Mira, mira, eso es importante. ¿Te has dado cuenta que una parte pasó el efecto del hígado? ¿Cómo se llama? Efecto del primer paso. Perfecto. Pero otra parte, y otra parte puede continuar. ¿Listo? Porque la absorción es incompleta. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede con el fármaco que llega al torrente sanguíneo? Va a ser distribuido a los diferentes órganos y tejidos. Pero hay un órgano que no acepta que entre cualquiera. ¿Cuál es? El sistema nervioso. Solamente ingresarán aquellos fármacos o moléculas que tengan una alta liposolubilidad. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, los fármacos que llegan a ese nivel actuarán básicamente en afecciones respiratorias. Pero hay fármacos, que no lo tenemos, que actúan directamente sobre el aparato digestivo. ¿Son de acción local o de acción sistémica? Local, como los laxantes, ¿no? Los antidiarreicos. Pero sin embargo, en algún momento va a pasar por el riñón, sí, para expulsar. Ahí están diferentes tipos de citocromo, siendo por supuesto el hígado el más importante de todos aquellos para garantizar un buen proceso. Mírenme, en caso de la carcinogénesis es necesario que el hígado lo pueda metabolizar a esas moléculas, ¿no? Ahí está. El principal sistema enzimático aquí es el CYP. El CYP. Quien tiene la finalidad de ¿qué? De transformar, modificar químicamente. ¿A quién? Obviamente a la sustancia para que dejen de ser tóxicas. Y esto también lo mismo, ¿recuerdan? Cuando pasa por el hígado, los fármacos que se administran por vía oral, un porcentaje pasa. ¿Sí o no? Por lo tanto, se da el efecto del primer paso. Y como son metabolizados, la biodisponibilidad nunca será el 100%. Ahí está, la fase 1 y la fase 2. Sin embargo, y esto lo vimos, ¿recuerdan? Ahí está el ácido acetilsalicílico, ahí está la modificación. Esa es la fase 1, ha cambiado. Pero él sigue siendo activo. Él no se va a poder eliminar así. Se da la fase 2. Y mira, reacciona con el ácido glucurónico y se forma el glucurónido. Y este glucurónido es mucho más hidrosoluble, por lo tanto está listo y preparado para ser excretado, principalmente por vía renal. ¿Estamos de acuerdo? Y esto ya lo explicamos. Los fármacos que se administran por vía oral nunca llegarán en un alto porcentaje al torrente sanguíneo, de tal manera que su biodisponibilidad nunca
nunca será 100%, siempre será menor a 100. Sin embargo, las ampollas y la vía sublingual son las que garantizan una mayor biodisponibilidad porque van a llegar más rápidamente al órgano blanco. Eso es lo que vamos a ver también, ¿no? ¿Cómo es que el citocromo P450 va a modificar químicamente a las sustancias endógenas o exógenas o a los xenobióticos? ¿Para dar origen a quién? A otra molécula, que a partir de ahora se llama bueno, ya. Por ejemplo, este profármaco, estoy generalizando, es un fármaco, pero habíamos dicho, es inactivo. Si es inactivo, carece de actividad. Tiene que pasar por el hígado, ¿para qué? Para dar origen a otra molécula, pero él será qué cosa. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí están 3 fármacos: clopidogrel, tamoxifeno y codeína. ¿Listo? Son fármacos. ¿Qué pasa cuando llega al hígado? ¿En qué se va a convertir el clopidogrel? En ion clopidogrel. ¿Qué es el metabolito activo de quién? De este profármaco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el endoxifeno? El metabolito activo de quién? Del tamoxifeno. Entre él y él, ¿quién es el responsable de la acción y del efecto farmacológico? El endoxifeno. La codeína, ¿en qué se va a convertir? En el cortisol. Este es el primer cambio, ¿sí o no? Si ellos son activos, ¿así se podrá expulsar? No. Tienen que cambiar su grado de hidrosolubilidad. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que hay algunos fármacos que solo pasan por el proceso metabólico tipo 1 o fase 1. ¿Listo? Y si ya se ha convertido en hidrofílico, ¿listo? Puede que sale. Pero la gran mayoría hacen esto: pasan por fase 1 y luego pasan por fase 2. Y luego de la fase 2 se pueden eliminar por vía biliar, bilis, se van al intestino grueso y de ahí a las heces. Pero no olvidemos que el intestino tiene capacidad de reabsorción. ¿Sí o no? Eso que implica que una parte del fármaco puede retornar. ¿Y de qué dependerá? De su grado de solubilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, la principal vía de excreción para la mayoría de fármacos, ¿cuál es? La renal, lo que significa que fundamentalmente será excretado en la orina. Claro, aquí están los dos más importantes. También hay otras vías, ¿no? Por ejemplo, a través del sudor, a nivel de glándulas secretoras, y acá me vas a entender mejor. Presten atención. Si una persona consume como parte de su estrategia terapéutica diazepam, ¿qué espera el médico? Bueno, es un neurodepresor. Quiere decir que tiene que tranquilizar, relajar al paciente. Si el paciente tiene un cuadro de ansiedad, ahí está, una alternativa, no es el único. Pero tiene desventaja, ¿no? ¿Cuál es su desventaja? A ver, expliquemos lo aprendido. ¿Qué desventaja tiene el diazepam? A dosis terapéutica. No puede ser. Ah, muy bien. Causa dependencia. ¿Listo? A largo plazo. ¿Qué significa? Que su organismo se acostumbra y quiere más, quiere más y quiere más. Y puede generar tolerancia. ¿Sí o no? O sea, una dosis ya no le hace bien, sino 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis. Pero, ¿qué RAM produce? Cuando el médico dice, ya estás bien, ya no tomes. ¿No? ¿Qué tipo de reacción? A, B, C, C. O sea, le dicen, ya está mejor, ya no tomes nunca más. Y de pronto se vuelve más nervioso, más ansioso. Profe, si tengo mi diapositiva al frente, le digo, ¿sí o no? No puede, que vaya quedando acá. ¿Sí? Era la retirada brusca, ¿sí?
¿sí o no? ¿Y cómo se llamaba el efecto que producía? Efecto rebote. Efecto rebote o específicamente para la benzodiazepina. Dependencia. Para la benzodiazepina. El síndrome de abstinencia. ¿No hemos hecho eso? Sí, pues. Ah. Pero presten atención acá. Este es el fármaco que se encuentra, obviamente, en la forma farmacéutica. Vía oral o vía parenteral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o sí va a llegar al torrente sanguíneo? Por supuesto. Por lo tanto, si es oral, se tiene que libre, desintegrante, segregar y disol. Luego tiene que absorberse. Por supuesto. Llega al torrente sanguíneo. ¿Sí? Se inicia el transporte, ¿verdad? Una parte estará libre y otra parte estará ligada. La libre, ¿a dónde se va? ¿A qué órgano? Actuar para producir su acción y por lo tanto su efecto beneficioso. Sistema nervioso. Llegó ahí. ¿Atraviesa o no la barrera hematoencefálica? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque el lipo solo. Pero el 100% de la sangre se va a ir ahí. No, una parte se queda en la sangre y otra parte en el cerebro. Cuando se gasta el que esté en el sistema nervioso, dirán, pues bueno, ya cumplí mi función, ahora me voy, ¿a dónde? A seguir mi recorrido. Voy a visitar un ratito acá, allá. Ir al pulmón, pues. ¿Sí o no? Ahora entendemos por qué la sobredosis de diazepam puede generar un paro respiratorio, ¿sí o no? Si irá al corazón, qué hermosa eres, claro, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Yo no te voy a excitar, te voy a deprimir. ¿Qué le va a hacer? Va a hacer que se reduzca la función cardíaca. Ahora entendemos por qué la sobredosis de diazepam puede generar un paro cardíaco. O sea, el hígado, perdón, el corazón no quiere que lo visiten, pero él tiene la capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque es fármaco libre. ¿Sí o no? Pero ¿dónde básicamente tiene que llegar? Pero para que no siga ocurriendo esto, antes le dirá el renegón, venga acá, este renegón, el hígado. Pasa. Y al pasar, ¿qué va a ocurrir? Sin que él se dé cuenta, ya está cambiando. ¿Y en qué se va a convertir? Mira. Químicamente hablando, ¿te das cuenta que acá está la diferencia? ¿Cómo se llama esta realidad? Metil o metido. ¿Qué te decía? ¿Te das cuenta que aquí ha perdido? Por lo tanto, ¿cómo se llama esta reacción química? Desmetilación. ¿Y cómo se llama ese compuesto? Desmetildiazepam. Mira, qué facilísimo. Pero él dice, me cambiaste, pero yo sigo siendo activo. Entonces, él saldrá a la sangre, tratará de escapar, pero una parte se queda todavía en el hígado. Entonces, conclusión, ¿qué vendría a ser el de él? Su metabolismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la sangre ya no solo hay, sino su metabolismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero como él es activo, no se puede eliminar. Tiene todavía un cierto grado de liposolubilidad. Entonces, el hígado dirá, todavía no te vayas. Ven. ¿Y qué observa? Aquí está la diferencia, ¿sí o no? Se le incorporado un radical hidroxilo. ¿Cómo se llama? Y él sigue siendo activo. Él sale y dirá, perfecto. Ahora entiendes por qué el diazepam, entre comillas, tiene una larga duración. Porque no solo está actuando él, sino también ¿quién? Porque sigue siendo activo. Pero cuando ya cumplió su función, ¿listo? ¿Se van a quedar? No, tienen que irse. ¿Sí o no? Todo lo que entra sale. Pero no saldrán si no ha pasado por la última reacción. ¿Qué nota? Profesor, está clarísimo. Aquí ha perdido un átomo de hidrógeno y se ha incorporado esa fracción del ácido glucurónico. O sea, que es más ácido glucurónico. ¿Y en qué se convierte esa molécula? Gracias a esa reacción química del glucurónido de. Y él es totalmente inactivo. Y él es altamente hidrosoluble. ¿Se va a quedar por más que quiera? No. Cuando pase por el riñón, adiós.
¿Qué tipo de cambio hemos observado aquí estructuralmente? Un cambio químico. ¿Estamos de acuerdo? Esto ocurre en nuestro querido hígado, que no lo vemos. Por eso ahora entendemos por qué al hígado se le conoce como el laboratorio que todos tenemos. Pero repito, no es el único, ¿no? Ya no la ve. Ahora, mira. Aquí hay cuerpos, ¿no? Bueno, ya el término de droga no se usa bien mucho. Un fármaco activo que tiene que inactivarse. El fenobarbital, ¿a qué familia pertenece el grupo farmacológico? Tiene los básicos, estamos hablando de los aprendidos. ¿Cuál es su grupo terapéutico? Anticoagulante, muy bien. Mediante una reacción de hidroxilación cambian y te convierte en ¿qué? En hidroxifenobarbital. ¿Qué te está diciendo este esquema? Progresivo y se tiene que inactivar. Pero ¿qué observas acá? La procainamida, mediante una reacción de acetilación, es un fármaco activo que se va a convertir en un metabolito activo. La N-acetilprocainamida. Un fármaco inactivo, como la codeína, se va a convertir en un metabolito activo, como la morfina. ¿La morfina se eliminará? ¿Por qué no? Porque el profesor sigue siendo activo y necesita inactivarse. Y la mejor forma de inactivarse es pasando por la reacción de fase 2. El acetaminofén, ¿recuerdan? O paracetamol. Es activo, pero da origen ¿a quién? A un metabolito reactivo. Y este metabolito reactivo es el responsable de generar el daño. ¿No me acuerdo? Acá. El ácido acetil salicílico. Gracias a nuestro hígado, ¿en qué se convierte? La amitriptilina. Podemos decir, ¿es un fármaco o no? ¿Y él? Ajá. Pero también viene como fármaco, ¿no? Sí. En la actualidad, ¿hay ácido salicílico? Sí hay. Pero el más conocido tiene. Segundo, la amitriptilina, ¿alguien sabe para qué sirve el grupo terapéutico? Amitriptilina, y histamina. La depresión, grupo terapéutico, antidepresivo. Mira, ¿en qué se convierte? Él es su metabolito. Y resulta que también hay nortriptilina. Ahora retrocedemos en el tiempo. ¿Ya llevamos para la profundidad? Está llevando, qué bueno. Una forma de obtener fármacos no es investigando sus metabolitos. Ahí está. Ah, la carbamazepina, grupo terapéutico, carbamazepina. No, grupo terapéutico. ¿Para qué sirve? Para la convulsión, anticonvulsivante. ¿En qué se convierte? En 10,11 epoxicarbamazepina. El clordiazepóxido, el desmetilclordiazepóxido. La codeína es morfina, lo dijimos. Pero mira, ahí le tengo, codeína y morfina. ¿Se me acuerdo? Ahora, vamos a buscarlo por acá. ¿Dónde está? La morfina, ¿en qué se convierte? El glucurónido de... Ese es el elemento para expulsárselo. ¿Por qué? Porque ha reaccionado químicamente con el ácido glucurónico. Por lo tanto, la que se va a encontrar fundamentalmente en la orina, ¿quién será? El glucurónido de morfina. El diazepam, lo mismo, es un plato, estructuralmente, se convierte en desmetildiazepam, luego en oxazepam y finalmente en glucurónido de oxazepam. En el alapril, en alaprilat, en cainida, en ortodesmetil, fluoxetina, en norfluoxetina, etcétera, etcétera. ¿No es cierto que todo lo que está a la izquierda son favoritos? Y todo lo que está a su derecha son sus beta o y ¿estamos de acuerdo? Ahora, yo te pregunto. Creo que lo conversamos. Ustedes saben que cuando encuentran a una persona muerta, ¿sí? No saben cuál fue la causa, ¿sí o no? Lo llevan a la morgue. ¿Qué hacen ahí? Ajá. Toman una muestra representativa. ¿Sí o no? Ya. Y resulta que una de ellas puede ser, claro, van a agarrar diferentes órganos. Bueno, otro de ellos tendrá que ser ¿quién?
¿O tú crees que le van a sacar sangre? ¿Cierto? Ya. Y de pronto, luego de un tiempo, sale la noticia. Hombre que fue encontrado en tal sitio murió por, ¿sí o no? O sea, averiguan, determinan de qué murió. ¿Cómo lo determinaron? Si es un niño, o sea, no es ningún familiar, nadie le dijo, es un niño, ¿sabes? Nadie lo conoce. Apareció así tirado en la calle, caballo. ¿Cómo lo han determinado? Pues tienen precedentes. No se puede, ¿sí o no? ¿Qué han tenido que hacer? Ubicar a quién, a los metabolitos, pues. Si detectan oxazepam en el organismo muerto, por supuesto, con seguridad, ¿qué van a decir? Murió por diazepam. Pero no creo por dosis terapéutica, que es casi un hecho, por sobredosis o por sinergia con el alcohol. ¿Dios? Por otro lado, resulta, ¿has escuchado hablar del antidoping? Sí. ¿Qué es el doping? ¿Qué es el doping? Y antidoping contra el doping. No tengo que saber qué es el doping. ¿Qué es el doping? ¿Perdón? Cuando consume droga. ¿Qué mira? Un examen. Doping. Antidoping es otra. Con drogas, con relación con drogas. No solo con drogas, con fármacos también. Tomado. Pero puse su dato, voy a buscarlo mientras que yo voy a hablar. Son sustancias prohibidas en el deporte. Obvio, pues, profesor, cocaína, marihuana, amapola. Sí, pues. No, también fármacos. ¿Tú recuerdas? Hay una corredora, fondista, creo que le llaman. Gladys. Le dieron su medalla en un evento deportivo. Y en unos días sale la noticia. Se le quita la medalla porque dio positivo en el antidoping. Ya. ¿Qué le piden normalmente para proceder a hacer este examen de antidoping? Básicamente orina. Guerrero, igualito, ¿no? ¿Recuerdan? Clasificamos al mundial y él no iba a ir. ¿Sí o no? Y la noticia mundial dio positivo para cocaína. Así era la noticia en el mundo. ¿Sí o no? Y lo sancionaron. Pero a la hora que terminó el partido, creo que fue con Argentina, si no me equivoco, él salió por sorteo. Tú de este equipo, los tres, y tú de este equipo, los tres. ¿Y qué hicieron? Le dieron un recipiente y dame orina. ¿Qué han hecho con la orina? Tenían que procesar. ¿Y qué han detectado? ¿Cocaína? ¿Qué han encontrado? Y resulta que cuando una persona tiene cocaína, nuestro hígado lo transforma. ¿En qué? En benzoil-ergonina. ¿Qué es la benzoil-ergonina? Dígame, ¿qué cosa es? El metabolito de la cocaína. Por eso vieron el argumento de Guerrero. Yo no sé, a mí no sé quién me ha dado el mozo, ¿no? Mozo, ¿qué le dije? Un patecito de coca. ¿Sí o no? Pero, profesor, ¿por qué no murió si consumió cocaína? Porque en las hojas de coca hay mínimas cantidades. ¿Sí o no? Que no es lo mismo que se inyecte o se inhale la cocaína. ¿Qué va a decir el hígado? Fácil. Yo te puedo defender con un matecito, pero eso al final, se inyecta, yo no puedo hacer nada. Por eso, bueno, ¿me deja entender? Entonces, él es el metabolito de quién. ¿Y cómo se forma? Cuando él en algún momento tiene que pasar por el hígado
en donde por supuesto se van a dar reacciones de transformación o modificación química. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Qué factores afectan? Esto es importante. El metabolismo, préstame atención. Hay diversos factores. Uno de los más importantes es propio con el paciente. Evidentemente, ¿cuál será? Las enfermedades hepáticas. ¿Sí o no? Pues. Si tienes cirrosis hepática, su hígado no está trabajando bien. Por lo tanto, ¿se va a modificar o no el proceso metabólico? Lógico. Propio del paciente. ¿Puede ser o no es por interacciones? Pero aquí directamente están los fármacos, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Y ahí queremos llegar. Resulta que existen dos términos que modifican el trabajo del hepatocito. ¿Listo? Los denominados inductores. ¿Qué es un inductor? Es cualquier sustancia química que tiene la capacidad de aumentar el trabajo de este señor hígado. ¿De acuerdo? Repito, un agente inductor enzimático es cualquier sustancia química que tiene la capacidad de aumentar el trabajo del hígado. Es decir, va a haber más metabolismo. ¿De acuerdo? Va a haber más metabolismo. Muy bien. Pero los inhibidores enzimáticos tienen la capacidad de reducir el trabajo del hígado. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Eso se tiene que tener en cuenta, especialmente cuando se pone en práctica la polifarmacia. Es decir, cuando se usan varios fármacos, generándose una interacción. Hay interacciones biofarmacéuticas, interacciones farmacocinéticas e interacciones farmacodinámicas. Y eso lo hemos visto en el seminario y hoy día creo que toca. ¿Sí o no? Ya. Y ahora te presento una listita. Algunos fármacos representantes de la familia de los inductores. Creo que es la primera. 8:30. 2. Tenemos aquí fármacos como la dexametasona, omeprazol, carbamazepina, el alcoholismo, incluso también con el clorprograma. ¿Qué cargo? ¿Listo? Y eso que les gusta comer la carnecita bien quemadita. Pero profesor, ¿cuántas veces he comido? Qué bueno. Pero sin embargo, no necesariamente estamos consumiendo. Sin embargo, los inhibidores, la cimetidina, el primo hermano de la ranitidina, la fluoxetina, el fluconazol, el metronidazol, ketorconazol, ciprofloxacino, sertralina, clotrimazol, verapamilo, amiodalol, claritronidazol, ketorconazol, y el pomelo o jugo de coco. O sea, también hay alimentos, sí, que pueden modificar la capacidad funcional de nuestro hepatocito. Y solo hay dos posibilidades. El inductor, ¿qué hace? Aumenta el metabolismo. ¿Listo? Aumenta el metabolismo.
Por lo tanto, ¿habrá más fármaco libre o menos fármaco libre? Ok. ¿Va a haber más fármaco libre o menos fármaco libre? Menos. ¿Por qué? Porque esta que se metaboliza más rápidamente. Si se reduce el fármaco libre, ¿va a haber más eficacia o menos eficacia? ¿Va a haber toxicidad? No. ¿Pero qué va a pasar con el tratamiento? Fracaso. ¿Todo por qué? Porque el hígado cambió su función. Si me han comprendido con el inductor, ¿qué pasará con el inhibidor? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que a nivel básicamente hospitalario es necesario que se tenga en cuenta, no nosotros porque nosotros no recetamos, sino el médico. Si va a empezar el tratamiento a un paciente, es necesario también saber su historial clínico. ¿Sí o no? ¿Por qué? Oye, puede ser que tenga tuberculosis, es una tuberculosis. Puede ser que tenga ¿qué cosa? Depresión. Puede ser que tenga un cuadro infeccioso de origen bacteriano. Puede ser que tenga un cuadro infeccioso de origen micótico. ¿Sí o no? Puede ser que tenga hipersecreción gástrica o gastritis o úlcera. ¿Sí o no? Puede ser que tenga hipertensión arterial o arritmia cardíaca, del mismo modo de arritmia cardíaca o infección bacteriana. Puede ser que esté consumiendo para problemas inflamatorios. Puede ser que tenga un cuadro gástrico, como por ejemplo gastritis o úlcera. Puede ser que tenga convulsiones o epilepsia. Del mismo modo. Puede ser que tenga tuberculosis. ¿Sí o no? Topinamate trusospida. Puede ser que tenga convulsiones. ¿Eso qué significa? Más o menos recuerden la cúpula de grado de afinidad. Si este fármaco A es más afín por la cúpula, va a estar más unido. Y si consume otro fármaco, se convierte en un potencial tóxico. Aquí lo dice. ¿Sí o no? Claro. Mientras que él está aumentando su trabajo de el otro fármaco, ¿qué va a pasar? Aumenta su trabajo, los médicos, se metaboliza demasiado antiinsulina, por lo tanto la eficacia se reduce de tal manera que la patología continúa o se agrava o se intensifica. ¿No me acuerdo? A ver, van a averiguar para ustedes qué otros alimentos, ¿listo?, actúan como inductores o inhibidores enzimáticos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ya. Aquí la tendría. 8:30. Ya. Nos vamos por allá.